Para esta tarde vamos a proponer el siguiente contenido. Al comienzo vamos a hacer un repaso de los aspectos generales más importantes en el marco de esta nueva normativa y las actuaciones preparatorias en donde se encuentra pues esta actividad de requerimiento. También vamos a ver cuáles son los roles, cuáles son las funciones de los actores involucrados durante la elaboración del requerimiento y en sí el qué contiene pues el requerimiento y cuáles son esas consideraciones que debemos tener presentes para su elaboración. Como marco general, tenemos que la compra pública, ¿no? Se da en el marco de un sistema, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual ya desde el decreto legislativo 1439, en donde se regula este sistema, y a través tanto de su ley y su reglamento de creación, se tiene pues como ente rector a la DGA, a la Dirección General de Abastecimiento, quien a través de diversas normas, va a regular tres componentes de la cadena, ¿no? Entre ellas se encuentra la gestión de adquisiciones, que es donde se desarrolla pues a través de una ley de marco general, que es la ley 32069, y el reglamento, ¿no? Va a desarrollar a través de diversas disposiciones cómo es que se van a llevar a cabo las tres fases del proceso de contratación, ¿no? Las actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Como podemos ver, la cadena de abastecimiento consta no solo de esta gestión de adquisiciones, sino de otros componentes, y de los cuales, para efectos de esta exposición, que es el requerimiento, es muy importante tener presente el componente uno de la cadena, ¿no? Que se refiere al planeamiento y la programación multianual de bienes, servicios y obras, o más conocido como la PMBCO, ¿no? Entonces, esta PMBCO tiene como función, ¿no? Que se realice una provisión responsable, ¿no? De los bienes, servicios y obras que van a requerir, pues, las entidades públicas y que a través de su programación, su planeamiento y su programación, se va a realizar en un umbral de 3 años, ¿no? De ejercicios fiscales. Entonces, dentro de esta PMBCO, tenemos como resultado el cuadro multianual de necesidades, el cual cuando nosotros revisemos la ley y el reglamento de la 32069, nos vamos a dar cuenta que hace remisión justo a este documento, ¿no? Entonces, em, el antecedente del requerimiento justamente se encuentra en las necesidades que las entidades contratantes han plasmado, pues, en este documento, el cuadro multianual de necesidades. Ya después de haber elaborado este cuadro multianual de necesidades, aprobado, ¿no? Será pues el siguiente documento de gestión, en el cual vamos a trabajar, que es el Plan Anual de Contrataciones del CNM, el que vamos a requerir para listar los procedimientos, ¿no? De selección en los cuales vamos a llevar a cabo y justamente será pues para efectos de poder nosotros llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Que este instrumento que es el PAC es el que contiene este listado, ¿no? Una vez realizado ya este PAC, pues vamos a dar inicio a el proceso de contratación con la segmentación, ¿no? También vamos a hacer un repaso rápido sobre la segmentación, que es una clasificación de las contrataciones por niveles de riesgo y cuantía, en el caso de bienes y servicios. ¿Y qué va a ser necesario tener como clasificación para qué y comunicar, en este caso, a las áreas?
usuarias, una vez que esta segmentación se ha culminado, ¿no? Para que puedan a partir de ese momento ya comunicadas ellas de que se ha realizado, puedan realizar la formulación de sus requerimientos, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de segmentación, de requerimiento, estamos dentro ya de la gestión de adquisiciones, ¿no? Nos ubicamos en la gestión de adquisiciones y por tanto, vamos a tener en cuenta tanto la Ley 32069 y su reglamento para las diversas reglas para llevar a cabo esas actividades. ¿No? También existe otro componente, como ustedes pueden ver, que es la administración de bienes muebles e inmuebles. Pero en este caso nos vamos a centrar en los dos primeros. En el primero, que es la PMBCO, para efectos de el CNM, y el componente 2, gestión de adquisiciones, para efectos de las actuaciones preparatorias y específicamente el requerimiento. Como les adelanté, ¿no? El cuadro multianual de necesidades es el producto final del planeamiento el plan multianual de bienes, servicios y obras, que va a contener pues este documento, este plan, este documento de gestión contiene la programación de las necesidades que ha priorizado la entidad contratante por un periodo de 3 años fiscales, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda necesidad tiene que estar alineada a metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Que se plantean las entidades. Es necesario también tener en cuenta que esta actividad precede pues al siguiente componente, que es el de gestión de adquisiciones, ¿no? Y cómo cerramos en este caso esta planeación, lo cerramos a través de la aprobación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar nuestro requerimiento, necesariamente se requiere que a su vez este requerimiento se encuentre incluido en el cuadro multianual de necesidades, el cual debe estar aprobado, ¿no? También en caso pues de que se hayan identificado necesidades o que ya después de haberse aprobado el cuadro multianual de necesidades resulte pues necesario, ¿no? Realizar un requerimiento el cual no se encontraba en el CNM aprobado, entonces vamos a tener que hacer una modificación del cuadro multianual de necesidades para incluir, en este caso, esta necesidad y que nuestro requerimiento que formule el área usuaria se encuentre en arreglo a la normativa, al marco normativo de la 32069 y su reglamento, ¿no? Sobre el cuadro multianual de necesidades, pueden revisar ustedes la Directiva 7/2025 emitida por la Dirección General de Abastecimiento para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Otro documento de gestión que es un antecedente a la formulación de requerimiento, pues es el PAC, ¿no? El PAC ya lo conocíamos de la 30225, ¿no? Que es una herramienta, ¿no? Que nos va a permitir programar, ejecutar y también ahora evaluar contrataciones registradas en el cuadro multianual de necesidades de la entidad contratante, ¿no? Ya será pues en el PAC que se encontrarán aquellas necesidades eh, que sean realizadas a través de procedimientos de selección, sea competitivos o no competitivos, ¿no? O con alguna otra tipo de modalidad eficiente también, ¿no? Que se listen aquí en este pack. También hay regímenes especiales en donde se realizan se realizan procedimientos de selección para llevar adelante, pues, bajo estos regímenes especiales sus compras, ¿no? Pero básicamente, si nos centramos en la 32069 y nueve y su reglamento, pues las contrataciones que están bajo el amparo de esta normativa se van a incluir en el plan anual de contrataciones, ¿no?
Hay que recordar que el insumo para la formulación del plan anual, pues es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y para la elaboración del PAC, la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Antes llamado OEC o logística, como lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a agrupar las diferentes necesidades que se hayan previsto en el CNM, no aprobado, y va a asignar pues un procedimiento de selección, ya sea con modalidad o sin modalidad, o como indiqué, bajo o contratación pública eficiente, ¿no? Para tal efecto, debe tener en cuenta el formato de PAC que aprueba el OS, ¿no? Hay que tener en cuenta también, importante, el respecto a la cuantía de las contrataciones, ¿no? Será pues en el PAC, ¿no? En donde nosotros vamos a poder eh, incluir la cuantía de las contrataciones, ¿no? Y que esta cuantía pues corresponde a la sumatoria, ¿no? De los costos de las necesidades que ya se han previsto en el CNM, ¿no? Y que este documento se encuentra aprobado por la entidad. En relación al plan anual de contrataciones, pueden ustedes revisar la directiva que establece, ¿no? Las disposiciones para elaboración del plan anual de contrataciones, que también ha elaborado la Dirección General de Abastecimiento. Una vez que ya hemos realizado estas actividades previas, pues ya está expedito para poder iniciar las actuaciones preparatorias ya dentro de un proceso de contratación, ¿no? Hay que recordar que las fases de proceso de contratación son tres, ¿no? Y el requerimiento se ubica en la primera fase, que es las actuaciones preparatorias, ¿no? En la fase de actuaciones preparatorias, para poder dar inicio a esta fase, como primera actividad, vamos a tener a la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Pues es una clasificación de las contrataciones teniendo en cuenta su riesgo y cuantía. Ahora, todas las contrataciones que se encuentran en el PAC, todas las contrataciones que se encuentran en el cuadro multianual de necesidades, ¿tienen que ser segmentadas? No. Tanto la ley y el reglamento, ¿no? Señalan cuáles son aquellas contrataciones que tienen que ser segmentadas, ¿no? No están incluidas, ¿no? Para efectos de la segmentación, por ejemplo, los contratos menores. Tampoco las contrataciones de regímenes especiales, ¿no? Eh, Tampoco se se segmentan, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo más adelante con los ejemplos también, eh, todas las contrataciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son aquellas que se encuentran fuera de esta regla de segmentación. Pero aquellas que se van a desarrollar a través de los procedimientos competitivos, ¿no? Se tienen que segmentar, ¿no? Y para el caso de bienes y servicios, pues van a tenerse condiciones que cumplir para efectos de saber si en el análisis de riesgo tienen un riesgo alto o un riesgo bajo. Estas consideraciones se encuentran en el reglamento y dentro de ellas vamos a mencionar, ¿no? Lo que se analiza, es decir, se considerará de alto riesgo siempre que haya probabilidad de poca competencia, ¿no? Y para efectos de establecer que hay poca probabilidad de competencia, eh, básicamente se tiene que una de las condiciones es que en los últimos 2 años se haya declarado desierto, que el promedio de postores de la contratación sea menor a 3 y que la disponibilidad del bien o servicio, ¿no? Sea limitada. Entonces, en caso de que encontremos de que se cumplen cualquiera de estas consideraciones,
¿no? Estos supuestos, entonces será considerado de alto riesgo. Y en el caso de la cuantía, para establecer si son de alta o baja cuantía, hay que tener en cuenta el monto, ¿no? La sumatoria del total de bienes y servicios que se encuentran afectos a la segmentación. Y si este monto pues supera el 10% del monto total de la sumatoria de bienes y servicios, entonces será considerado de alto riesgo. Caso contrario, será de bajo riesgo. Entonces, cuando las contrataciones son de alto riesgo, las podemos ubicar en la gráfica, como ustedes van a ver, son 4 cuadrantes. Y cuando son de alto riesgo, pues tenemos que pueden ser clasificadas como críticos o estratégicos. Y cuando son de bajo riesgo, pues pueden ser considerados rutinarios y operacionales, ¿no? Ahora, si son consideradas de alta cuantía, serán estratégicas operacionales y si son de baja cuantía, críticos y rutinarios, ¿no? En ese juego que va a existir de la clasificación, de acuerdo a las consideraciones que ha puesto el reglamento, nosotros podemos ubicar nuestro requerimiento, nuestro procedimiento de selección que vamos a llevar a cabo para la contratación del bien o servicio, pues lo ubicaremos en cualquiera de estos cuadrantes. Es importante tener en cuenta que luego de realizada pues la segmentación, lo que viene es que la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Va a elaborar un cronograma en donde va a estimar justamente la presentación de estos requerimientos, ¿no? Para que las áreas usuarias, ¿no? Realicen, de acuerdo a este cronograma, ¿no? La presentación de sus requerimientos y que acompañen, lógicamente, pues sus términos de referencia, sus especificaciones técnicas, ¿no? También es necesario tener en cuenta que la dependencia encargada de las contrataciones o sea, informa a las áreas usuarias o a las áreas técnicas estratégicas a través de un documento interno en donde acompaña pues este cronograma para la presentación de los requerimientos. Pasemos entonces a ver ahora quiénes son los actores que van a estar involucrados en esta elaboración del requerimiento. Una vez que ya las áreas usuarias, las áreas técnicas estratégicas han recibido pues estas comunicaciones y se encuentran expeditas para poder formular sus requerimientos, entonces tendremos que revisar si corresponde que el requerimiento sea formulado por el área usuaria o por el área técnica estratégica. ¿Y esto por qué? Porque claro, hay necesidades en toda la entidad, pero no necesariamente el área usuaria en todos los casos tiene el conocimiento técnico de lo que va a contratar, ¿no? Clásico ejemplo es en las entidades, todos los funcionarios, todos los órganos, todas las áreas requieren para realizar sus labores, ¿no? Eh, computadoras, necesitan CPUs, ¿no? Necesitan teclados, necesitan mouse, todas necesitan. La necesidad se encuentra en cada uno de los órganos de la entidad. Sin embargo, estos funcionarios, estos órganos, no son los que están en la capacidad de realizar o no tienen el conocimiento técnico respecto de las especificaciones, ¿no? De las características que deben tener estos equipos, ¿no? Pues se le constituirá entonces como área técnica estratégica al área de informática, ¿no? A la Oficina de Tecnología de la Información, como se denomina en esa entidad, se constituirá como área técnica estratégica y realizará pues entonces, ¿no? Formulará las especificaciones técnicas, formulará el requerimiento, ¿no? El requerimiento eh, de, en este caso, de equipos informáticos, ¿no? Y quiénes serán pues los que vayan a gozar
vayan a hacer uso, en este caso, de los equipos, no necesariamente es el área técnica estratégica, ¿no? Sino serán los funcionarios que se encuentran en los órganos de la entidad. Entonces, es así como nosotros podemos identificar que pueden existir áreas usuarias, las cuales se encuentran en la capacidad de eh, realizar su requerimiento y sus especificaciones técnicas, sus términos de referencia, y habrán otros casos en donde será pues un área técnica estratégica la que se constituya como tal, ¿no? Entonces, una vez que estas áreas han realizado pues el requerimiento, según corresponda, lo enviarán a la dependencia encargada de las contrataciones. Y será pues la dependencia encargada de las contrataciones la responsable de llevar adelante los procesos de contratación. En la dependencia encargada de las contrataciones es donde nosotros encontramos a los compradores públicos. El área usuaria, como la ley y el reglamento define su responsabilidad, ¿no? Es quien es el llamado, el primer llamado a formular el requerimiento, pero tiene que formularlo de forma adecuada y tiene que haber una coordinación constante con la dependencia encargada de las contrataciones. Cabe resaltar de que quien realiza los términos de referencia, quien realiza las especificaciones técnicas, quien tiene la responsabilidad del requerimiento, es el área usuaria, no la dependencia encargada de las contrataciones. Entonces, ¿cuál es la coordinación que tiene que hacer con la dependencia encargada de las contrataciones? Esto ya lo sabíamos desde la normativa anterior, desde la 30225. Por ejemplo, hay casos en donde se reciben requerimientos, sin embargo, es cuando la dependencia encargada de las contrataciones revisa los requerimientos que han realizado las áreas usuarias, por su grado de conocimiento en relación al proceso de contratación, verifican si estos bienes o servicios, por ejemplo, son bienes y servicios comunes, si están incluidos en fichas técnicas o tal vez en el caso de ser ministerios en una ficha de homologación. Y en ese caso, pues lógicamente las características, las condiciones que se van a establecer para el requerimiento no serán necesariamente las que formule la área usuaria, sino tendrán que ser, pues, tendrán que dar uso a estas fichas que son de carácter obligatorio, ¿no? Y ese conocimiento, ¿quién lo tiene? Pues la dependencia encargada de las contrataciones, porque la dependencia encargada de las contrataciones es quien tiene conocimiento respecto de la contratación, del procedimiento de selección, del proceso de contratación y lo que requiere, ¿no? Del conocimiento de la ley y el reglamento de la 32069, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que tener presente. La responsabilidad no ha cambiado, no ha variado. La responsabilidad de la formulación adecuada del requerimiento sigue siendo del área usuario, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando la dependencia encargada de las contrataciones revisa, ¿no? El requerimiento, el área usuaria ha tenido que tener en cuenta eh, este requerimiento, esta necesidad se encuentre prevista en el CNM. ¿Y qué pasa si no está prevista en el CNM? Pues la dependencia encargada de las contrataciones va a tener que realizar junto con el área usuaria coordinar para que se incluya, ¿no? Se incluya en el cuadro multianual de necesidades su requerimiento. ¿Qué otras funciones tiene el área usuaria de acuerdo al marco normativo? Pues debe verificar el cumplimiento también de las obligaciones de los contratos, es decir, una vez de que formule el requerimiento, lo entregue a la dependencia encargada de las contrataciones, la dependencia encargada de las contrataciones realiza el procedimiento de selección, se otorga la buena pro y se contrata, se suscribe el contrato. ¿Quién es el que va a verificar el cumplimiento de esas obligaciones que se realizan en el contrato? ¿Quién otorga la conformidad?
en la ejecución de los contratos de bienes y servicios? Pues será el área usuaria, ¿no? El área usuaria no solamente realiza el requerimiento y se divorcia completamente y se olvida completamente de la situación, no, ¿no? Tiene que ser responsable, ¿no? Responsable porque la necesidad que se está cubriendo es una necesidad del cual tiene conocimiento esta área usuaria, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo de acuerdo al contrato, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también eso. También hay una figura nueva bueno, que se le ha dado nombre en todo caso en este nuevo marco normativo, que es la no objeción, ¿no? La no objeción del requerimiento. Y es que el área usuaria formula su requerimiento, sin embargo, este requerimiento puede ser modificado. ¿No? Puede ser modificado, por ejemplo, durante la estrategia de la contratación, ¿no? Porque de repente cuando está llevándose a cabo la indagación del mercado, pues resulta de que se advierten algunas inconsistencias y que requieren ser modificadas a efectos de eh, no afectar la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, se requiere modificar el requerimiento. Ya, ok, se requiere modificar el requerimiento, pero para tal efecto se requiere también del área usuaria. El área usuaria tiene que estar de acuerdo. A este estar de acuerdo se le llama no objeción. Es decir, el área usuaria debe emitir la no objeción a las modificaciones que se van a efectuar al requerimiento. ¿Y qué pasa si el área usuaria no está de acuerdo? O sea, se mantiene en la posición de que su requerimiento no sea modificado. En ese caso, se señala que lo que está formulando, lógicamente, tendrá que ser de forma sustentada, ¿no? Es una formulación de objeción. ¿No? Entonces, tiene que sustentar que esas modificaciones, al realizar esas modificaciones, entonces ya no se va a poder satisfacer su necesidad o la finalidad pública por haber realizado esas modificaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, el área usuaria eh, no emitirá la no objeción, sino por el contrario, objetará ante la DEC su postura, ¿no? Respecto del área técnica estratégica, ya hemos comentado, también hemos adelantado un poco, vamos a complementar, ¿no? ¿Quién designa en todo caso al área técnica estratégica? Pues es la autoridad de gestión administrativa. Puede designar en una entidad una o más unidades orgánicas de la entidad contratante como áreas técnicas estratégicas, ¿no? En virtud de las funciones, especialidad o conocimiento que pueda tener esta, ¿no? A efectos de que se pueda atender las necesidades que planteen pues las áreas usuarias o que estas se encuentren, ¿no? Incluidas en el cuadro multianual de necesidad aprobado, ¿no? Esta designación es por un año como mínimo y se realiza mediante un documento de comunicación interna. El área técnica estratégica realiza entonces, una vez designada, realiza las funciones del área usuaria durante el proceso de contratación para el cual ha sido designado, ¿no? Y pues podrá coordinar con el área usuaria toda la información y recopilar toda la información de las áreas usuarias titulares de esa necesidad. La dependencia encargada de las contrataciones, entonces, ¿cuál es su obligación? ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces, la dependencia encargada de las contrataciones es quien recibe el requerimiento, ¿no? Y que una vez recibido el requerimiento va a participar en la elaboración, en la revisión de los requerimientos que planteen las áreas usuarias o las áreas técnicas estratégicas en lo concerniente al cumplimiento de la normativa de contratación pública, ¿no? ¿Qué más tienen que hacer la dependencia encargada de las contrataciones? Verificar que este requerimiento se encuentre registrado y aprobado, ¿no? La necesidad
se encuentre en el cuadro multianual de necesidades. Debe verificar que la necesidad requerida puede, en el caso de bienes, por ejemplo, se solicitan bienes, sin embargo, tiene que primero verificar que ya hay existencias en el almacén o bienes patrimoniales sin asignación y que puedan cubrir esta necesidad, ¿no? Entonces tiene que haber una responsabilidad en cuanto a un uso racional, ¿no? Un uso racional de, de, de los requerimientos y también del presupuesto, ¿no? Pasamos entonces al requerimiento. Sin embargo, antes vamos a lanzar la primera pregunta antes de ingresar a este punto 3, por favor. Lanzamos esta primera pregunta. ¿Qué puede hacer la dependencia encargada de contrataciones cuando el área usuaria formula objeción a las modificaciones del requerimiento? A. La DEC continúa con la tramitación del requerimiento sin la no objeción del requerimiento. B. La DEC devuelve el requerimiento al área usuaria. C. La DEC no realiza ninguna acción hasta que el área usuaria cambie su opinión. O D. Ninguna de las anteriores. Los invitamos a participar. Y recuerden, por favor, toda duda, consulta que deseen hacerle del tema a la abogada Marca, ingresarlo por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Les debe haber aparecido, Israel, les debe haber aparecido una ventanita con la opción. Muy bien, unos segundos adicionales. Bien, cierro esta primera votación, esta primera pregunta. Ahora vamos a llegar al 70%, esperemos. No, cerramos y comparto los resultados. Un 68% nos dice que la DEC devuelve el requerimiento al área usuaria, un 17% que continúa con la tramitación sin la objeción, un 13% que no realiza ninguna acción hasta que el área usuaria cambie de opinión y hay un 2% que ninguna de las anteriores. Abogada, marca sus comentarios a estas respuestas, por favor. Gracias. Sí, es necesario tener en cuenta de que cuando sucede, pues, de que el área usuaria realiza la objeción, ¿no? A las modificaciones del requerimiento, lo que va a suceder es que la dependencia encargada de las contrataciones va a devolverle el requerimiento al área usuaria, ¿no? Porque definitivamente si el requerimiento tiene que ser modificado, ¿no? Estas modificaciones solo pueden prosperar siempre que exista una no objeción. En caso objete sustentadamente, lógicamente, y no permita, ¿no? Que se modifique, entonces la dependencia encargada de las contrataciones tiene que seguir la labor, ¿no? Y por lo tanto hace su devolución para que se vuelva a formular en todo caso el requerimiento con las consideraciones que ya se habían advertido, ¿no? Y que deberían ser materia de estas modificaciones. Entonces la respuesta era la B. Me parece que de acuerdo a la encuesta estaba en la B, que es devolverle al área usuario el requerimiento. Vamos a continuar entonces. El requerimiento entonces, después de haber visto quién es el responsable de su formulación, no hay duda, pues, que quién es el responsable, quién lo formula, es el área usuaria o el área técnica estratégica según corresponda, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Qué más podemos decirle requerimiento? Este requerimiento se realiza en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras y hay que tener en consideración cuando formulamos el requerimiento el principio de valor por dinero, ¿no? Este es uno de los principios que ha cobrado relevancia
con este nuevo marco normativo. ¿Y de qué se trata? Pues es una combinación de varios principios, ¿no? Principio de eficiencia, eficacia y economía. Y va a estar presente de forma transversal en todo el proceso de contratación. Y es aquí en el requerimiento, cuando el área usuaria formula, que debe tener en cuenta justamente que el requerimiento tiene como precedente, como lo hemos mencionado, un cuadro multianual de necesidades, necesidades planteadas, vistas en un umbral de 3 años. Es decir, el requerimiento ya no solamente es el que yo veo solamente y analizo para cubrir mi necesidad en el presente ejercicio. No, tengo que hacer la visión que debo tener respecto de la cobertura de mis necesidades tiene que ser más amplia, ¿no? Y eso dependerá, lógicamente, de cada requerimiento. Lógicamente, hay requerimientos que son de carácter permanente y otros requerimientos que simplemente se presentan como una necesidad anual, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellos requerimientos que que se presentan año a año, que son de conocimiento de las áreas usuarias, que son necesidades permanentes, sobre todo en ellos, tenemos que comenzar a observar cómo es que nosotros podemos generar no solo un ahorro económico con una contratación más barata, sino cómo podemos nosotros, a través de nuestro requerimiento, eh, tener calidad de un servicio, calidad de bienes, mejoras en las condiciones contractuales, ¿no? Para beneficio, no necesariamente en el momento, sino de repente en un mediano o en un mediano largo plazo. También ahora, cuando formulamos requerimientos, sobre todo de carácter tecnológico, ¿no? Hay que tener en cuenta su vigencia tecnológica de los bienes, hay que tener en cuenta también los consumibles, ¿no? Muchos de los descartables, de lo que genera contaminación, de repente de ambiente, o llenan nuestras áreas de desechos de un montón de consumibles, ¿no? Entonces hay que comenzar a hacer un análisis sobre la base de la vida útil del bien, ¿no? Del bien. Entonces, es este momento cuando se realizan los requerimientos en donde nosotros, a través de esa preocupación que se tiene, de ese análisis que merecen las contrataciones, y no solamente teniendo en cuenta el ahorro económico, ¿no? Que nosotros podemos, a través del requerimiento y a través de factores, requisitos de calificación, de factores de evaluación, de proponerlos para efectos de que sean de análisis en su momento a través de la DEG, a través de los evaluadores, y que puedan, en este caso, ser merituados para efectos de que nuestra contratación que vayamos a realizar justamente haya tenido en consideración este principio, ¿no? También ya lo hemos mencionado, ¿no? Que el requerimiento como requisito tiene que estar incluido en el cuadro multianual de necesidades. También el requerimiento, cuando se formula, ¿no? Tiene que permitir el acceso a los proveedores. Se tiene que dar condiciones de igualdad. No debemos poner requisitos que obstaculicen la competencia o requisitos específicos que direccionen a ciertos proveedores, ¿no? Que van a participar en un proceso de contratación. El requerimiento también tiene que ser claro, tiene que ser objetivo, ¿no? Tiene que tenerse en cuenta de que en el marco de estos requerimientos está la atención de servicios
de servicios públicos, ¿no? Es decir, para yo poder realizar un servicio público, requiero realizar un montón de requerimientos. Tiene que estar alineado, ¿no? Tiene que estar alineado. Eh, en cuanto a lo claro y objetivo, esto es muy importante, sobre todo porque permite que la dependencia encargada de las contrataciones, cuando realice la estrategia de la contratación, de parte de los proveedores de esa interacción que va a haber con el mercado, obtenga también una respuesta acorde al requerimiento que nosotros hemos planteado, ¿no? Mientras más clara y objetiva sean las características que nosotros planteemos, va a ser mayor facilidad para el mercado poder entender y satisfacer nuestras necesidades. Esto ya que vemos en pantalla es clásico, ¿no? Esto no ha variado, no se ha variado los nombres, ¿no? Es decir, que cuando nosotros realizamos un requerimiento de bienes, tenemos que adjuntar especificaciones técnicas, que son pues donde están las características técnicas del bien, ¿no? En el caso de que sean servicios, pues lo que vamos a adjuntar son los términos de referencia, en donde vamos a listar las características del servicio, las condiciones que vamos a plantear del servicio. Y en el caso, pues, de obras, en este caso, obras de solo construcción, pues, realizaremos o tendremos que acompañar un expediente técnico de obra, el cual lógicamente tiene una aprobación previa también de acuerdo a, a las normas que lo regulan, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir el requerimiento? Cuando formulemos el requerimiento, debemos considerar expresamente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad pública para la cual se está formulando este requerimiento, ¿no? Tenemos que señalar el alcance de la contratación y las condiciones de su ejecución. Cuando hablamos de las condiciones de ejecución, son aquellas condiciones que me van a ayudar durante la ejecución del contrato, ¿no? Me van a ayudar durante la ejecución del contrato. Ejemplos, ¿no? Los sistemas de entrega, ¿no? Un mal señalamiento de un sistema de entrega puede decantar de que en la ejecución contractual yo tenga un problema para manejar ese contrato, ¿no? Y si esto ha sido advertido en el procedimiento de selección, pues podrá ser también materia de la nulidad del mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado y revisar bien cuáles son esas condiciones contractuales que debemos nosotros eh, fijar aquí en el requerimiento para que pueda cubrirse esta necesidad sin problema durante toda la ejecución del contrato, ¿no? Podemos hacer propuesta de requisitos de calificación y precalificación en los casos en procedimientos de selección con precalificación, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que realizar la propuesta de la modalidad de pago también, ¿no? De la modalidad de pago. Aquí lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Ha habido cambios en los términos, sin embargo, en esencia, se sigue manteniendo gran parte lo que señalaba la 3225, ¿no? Antes se llamaba sistema de contratación, ahora se llama modalidad de pago y lo que eran modalidades ahora son sistemas de entrega, ¿no? Lo vamos a ver en las láminas más adelante. ¿Qué más tiene que considerar? ¿Qué condiciones debe tener el requerimiento? Considerar si para la atención del requerimiento adicional se requiere equipamiento, permisos, otros recursos que sean necesarios para ejecutar justamente la contratación, fórmulas de reajuste de precios en el caso que lo amerite. Justo lo que hablábamos, ¿no? Sobre las modalidades de pago para bienes y servicios en este caso. Antes, cuando nosotros revisábamos la norma de la 3225 y veíamos suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas,
lo llamábamos sistemas de contratación, ¿no? Ahora eso, en el nuevo marco normativo de la 32069, se llama modalidad de pago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las modalidades de pago para bienes y servicios que se ha previsto? Pues suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas. Esto ya lo conocíamos en base porcentajes, en base a horario fijo y a comisión de éxito. Uno nuevo que se ha agregado es el pago por consumo, ¿no? El pago por consumo. Dices, el pago por consumo es para servicios de consumo variable cuando la unidad de medida del pago sea la hora de labor profesional especializada, ¿no? Parecido a precios unitarios, pero existen algunos contratos, en mi caso lo he visto en contratos de bolsa de horas que a veces hay de algunos estudios o de algunas consultoras, ¿no? Que tienen este tipo de sistema, por ejemplo, ¿no? De pago por consumo, ¿no? Entonces, en relación a los demás, como suma alzada, precios unitarios, pues ya son conocidos por nosotros desde las 30225, ¿no? Existen casos en donde pues la cantidad o magnitud no se encuentra ya definido, ¿no? Podemos determinarlo a través de un monto fijo integral y en un determinado plazo usaremos suma alzada. En el caso de que no se pueda determinar con exactitud o precisión la cantidad o magnitud de lo requerido, ¿no? Entonces usaremos precios unitarios, ¿no? También podemos, podemos tener casos en donde haya un esquema mixto cuando se va a usar más de una modalidad de pago. En el caso de tarifas, cuando se va a precisar específicamente por un tiempo de servicio, ¿no? Este pago de tarifas, por ejemplo, en el reglamento ya existen ciertos tipos de contrataciones, por ejemplo, en el caso de consultoría de obras, en donde ya el sistema, la modalidad de pago tiene que ser tarifas, ¿no? Por reglamento, ¿no? Y bueno, otros como en base a un porcentaje para servicios de cobranza o honorarios de fijo, comisiones de éxito, por ejemplo, para procesos judiciales, ¿no? Por dar un ejemplo. En el caso de los sistemas de entrega, que antes nosotros lo teníamos como modalidades de ejecución, ¿no? El llave en mano, también el concurso oferta, que eran en la 30225, ¿no? Ahora estos sistemas de entrega se, se, mm, se van para bienes y servicios, ¿no? Son llave en mano con mantenimiento, suministro con comodato. Estos tres primeros eh, aplican para lo que son bienes, ¿no? Y tenemos otros dos, que es el diseño de la operación y mantenimiento y la gestión de instalaciones, que son sistemas de entrega que pueden ser empleados en servicios, ¿no? Estos sistemas de entrega que hemos mencionado no son obligatorios para bienes y servicios, ¿no? Esto lo establece el reglamento. En el caso de bienes y servicios, no es obligatorio que se establezca alguno de estos sistemas de entrega. Ello va a depender de las características de las prestaciones objeto de contratación. Sin embargo, en cuanto a la modalidad de pago, sí. La modalidad de pago sí tenemos que señalar de las modalidades de pago que hemos visto, tenemos que señalar en cuál de ellas son las que vamos a escoger como modalidad de pago. En cuanto a sistemas de entrega, los ya mencionados, solo aplicar no son de uso obligatorio y depende de las características de las prestaciones del objeto a contratar. Ahora bien, ya hemos visto consideraciones generales del requerimiento, definiciones del requerimiento que se encuentran en el reglamento y en la ley. Ahora vamos a eh, indicar qué otras obligaciones a partir del requerimiento es de que se deben gestionar,
¿no? Que se deben gestionar. Una de ellas es la identificación y evaluación de riesgos. Antes, en la 30225, esta identificación y evaluación de riesgos se realizaban para las contrataciones de obras, ¿no? Sin embargo, ahora, en la nueva normativa, en la 32069 y su reglamento, tanto para bienes y servicios, se requiere realizar esta identificación y evaluación de riesgos asociados al proceso de contratación, ¿no? Y debemos asignar a alguna de las partes como responsable justamente de la gestión de este riesgo. ¿Qué más? Cuando realizamos el requerimiento de bienes, debemos evaluar la necesidad de contar con prestaciones accesorias, ¿no? En el caso de un bien, por ejemplo, ¿no? Aire acondicionado, aires acondicionados o automóviles, por ejemplo, debemos evaluar la necesidad de contar con prestaciones accesorias como el mantenimiento, por ejemplo, de estos bienes, ¿no? Considerando el ciclo de vida del bien. Considerando el ciclo de vida del bien, ya lo mencionamos, es parte justamente del análisis de valor por dinero, ¿no? Es decir, yo no compro un bien y este bien me va a durar eternamente. No, este bien, para que se garantice la vida útil de este bien, requiere necesariamente el mantenimiento. Habrán bienes cuyo mantenimiento en el tiempo, el, el- sus, sus consumibles o sus repuestos serán más caros, otros serán más cómodos, pues tenemos que hacer el análisis integral. No solamente se hará el análisis de la compra del bien, sino también de sus prestaciones accesorias. Sobre la base de todo ello, de ese análisis, sabremos en realidad cuánto nos cuesta esa contratación. ¿Qué más debe incluirse durante la elaboración del requerimiento? No solo lo que señala la ley y el reglamento de la 32069. Recordemos que el objeto de contratación, los objetos de contratación como bienes, servicios y obras, sus características no se van a encontrar en esta norma, sino se van a encontrar tal vez en leyes, reglamentos, normas metrológicas, normas técnicas que tal vez sean de naturaleza obligatoria y que estén vinculadas justamente a este objeto, ¿no? Entonces también ello tiene que estar alineado a estas leyes, reglamentos y normas metrológicas, ¿no? Debe incluir disposiciones también, o puede incluir disposiciones que estén en normas técnicas de carácter voluntario también, siempre que se sustente la necesidad de ellas, de su incorporación en la estrategia de la contratación. El objeto del requerimiento también se determina en función de la naturaleza de la contratación. Tengamos en cuenta que hay casos de contrataciones en donde las prestaciones no solamente son tal vez prestación de bien, sino que también implican un servicio. Entonces habrá que hacer el análisis para efectos de qué tipo de procedimiento será que nosotros vamos a emplear, ¿no? Ya sea para bienes o para servicios. Y eso lo determinaremos, ¿no? En función de la prestación que represente mayor costo, ¿no? Si el mayor costo lo representa la prestación de bien, pues haré una licitación pública. Si el mayor costo lo representa el servicio, pues realizaré un concurso público. Otras consideraciones para la elaboración del requerimiento es que no debemos incluir exigencias desproporcionadas, innecesarias, que limiten la concurrencia de proveedores. No debemos hacer referencia a marcas, patentes, ¿no? Ni describir las características de tal forma que estemos orientando la contratación a un proveedor en específico, ¿no? Salvo que se haya aprobado el proceso de compatibilización del requerimiento. Este también es un nuevo término, ¿no? Antes, en la 30225, se llamaba estandarización de requerimiento.
Ahora, en la 32069, a esta antes llamada estandarización de requerimientos, se llama proceso de compatibilización de requerimientos. O sea, Patricia, ¿ya no existe la estandarización de requerimientos? No, sí existe la estandarización de requerimientos, pero ahora la estandarización de requerimientos se refiere a otra definición y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? La, para la elaboración de requerimiento, la DEC debe verificar si este requerimiento se encuentra incluido en una ficha de homologación vigente o en una ficha técnica vigente. Pusimos el ejemplo al inicio cuando estábamos viendo el rol de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? ¿Qué más con las disposiciones de la ley y el reglamento? La dependencia encargada de las contrataciones puede proponer mejoras en función de la especialidad, de la funcionalidad del objeto contractual. La DEC puede modificar el contenido también. Sin embargo, para la modificación, como hemos dicho, tiene que solicitar la no objeción del área usuario, ¿no? Y una vez que tenga esa no objeción, podrá continuar con el trámite correspondiente del requerimiento. El área usuaria puede objetar la modificación, también lo hemos manifestado, ¿no? Sí puede modificar, puede objetar la modificación del requerimiento. La entidad contratante, cuando elabora el requerimiento, perdón, cuando la área usuaria elabore su requerimiento, tiene que tener en cuenta que las entidades contratantes pueden realizar contrataciones hasta por un periodo de 3 años. Esto está alineado justamente con el CNM, ¿no? Que decíamos, ¿no? El cuadro multianual de necesidades hace un análisis de un umbral de 3 años. Entonces, la entidad contratante puede realizar contrataciones hasta por un periodo de 3 años, salvo que se trate de servicios especializados como gestión de instalaciones, servicios de mantenimiento vial, o cuando la naturaleza de la prestación o leyes especiales permitan plazos mayores, ¿no? Se debe también tener en cuenta que hay que hacer una verificación con el área de presupuesto sobre la previsión presupuestaria que se requiere, ¿no? La necesidad de bienes y servicios, en este caso, servicios rutinarios o operacionales, esto es de acuerdo a la clasificación de la segmentación, ¿no? Las contrataciones como servicios rutinarios, operacionales, cuya provisión se realice de manera continua y periódica, no puede ser menor a un año. Entonces hay que tener en cuenta también estos periodos, están establecidos por el reglamento. Para los requerimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo también para su contratación puede ser de 3 años, prorrogables de forma sucesiva, por igual o menor plazo en aplicación supletoria de lo dispuesto por el Código Civil. En el caso de suministros, el requerimiento tiene que contener un cronograma de entregas y también su distribución. En el caso de la compra de material bibliográfico, existente en el mercado cuya adquisición obedezca a planes circulares y pedagógicos por su contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones que sean justificadas por el área usuaria, se establece justamente en estos casos, sí, el requerimiento tiene que establecer el título del autor, la edición que corresponda a estas características requeridas. Esa es una disposición especial para adquisición de material bibliográfico. Entonces, antes de pasar al caso práctico, por favor, envía la segunda pregunta. Lanzamos esta segunda pregunta, segunda votación. ¿Quién es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico? A, la autoridad de gestión administrativa o el funcionario delegado. B, la dependencia encargada de las contrataciones. C, el área usuaria o el área técnica estratégica cuando corresponda. O D, ninguna de las anteriores. Los invitamos a participar.
Unos segundos adicionales. Bien, cerramos esta votación y con un 96% nos dicen que el área usuaria o el área técnica estratégica cuando corresponda. Tenemos un 4% que nos dice la DEC y un 1% la autoridad de gestión administrativa o el funcionario delegado. Abogada, marca sus comentarios a estas respuestas, por favor. Efectivamente, como se mencionó, el responsable de la formulación de las especificaciones técnicas, de los términos de referencia o del expediente técnico de obra en caso de obras, pues es el área usuaria o en el caso de que no pueda definir esta y se haya designado también por el funcionario correspondiente, también será el área técnica estratégica, ¿no? Entonces, es correcta la respuesta. Pasemos ahora a un ejemplo, un caso práctico en relación justamente a lo que hemos ido viendo sobre el requerimiento para efectos de una adquisición de vehículos para una entidad pública. Entonces, vamos a presentar una situación. Dice que la gerencia de servicios a la ciudad y la gestión ambiental de la municipalidad de Villaquién requiere adquirir 10 camionetas pick-up para las labores de supervisión y mantenimiento de áreas verdes. Sin embargo, el área usuaria, cuando formula su requerimiento, ha señalado que los vehículos deben ser de marca Toyota Hilux 4x4 del modelo 2004 y con motor de 2.8 turbo diésel y con caja de cambio automático. ¿No? Esos son los términos de requerimiento que ha establecido. Ante ello, hay que tener en cuenta, como lo hemos expuesto, ¿no? Que el reglamento, a través del artículo 44 en específico, el numeral 44.6 del reglamento, establece que el requerimiento no incluye exigencias desproporcionadas e innecesarias que limiten. ¿Qué principios? La libertad de conciencia, ¿no? ¿Qué más? La libre competencia, ¿verdad? No se debe favorecer a ningún determinado proveedor, ni tampoco se debe hacer referencia a la procedencia, fabricante, marca, patente, origen o tipo de producción, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos. En caso de que yo requiera incluir eh, una marca, ¿no? O una patente por efectos de mi necesidad, tengo que hacer primero un proceso de compatibilización. Si no, definitivamente no es posible. Sigamos. Pasamos ahora a los requisitos de calificación, ¿no? Hemos indicado que cuando se elabora el requerimiento, el área usuaria, ¿no? Puede proponer requisitos de calificación. Y estos requisitos de calificación nos permiten determinar si los postores justamente cuentan con esta capacidad, esta aptitud para ejecutar el contrato y atender nuestra necesidad, ¿no? Los requisitos de calificación son establecidos, son definidos en la estrategia de la contratación, ¿no? Y su cumplimiento es acreditado conforme a lo que se hayan señalado las bases, ¿no? Entonces, es aquí el momento de que las áreas usuarias, cuando formulan su requerimiento, proponer justamente estos requisitos de calificación. ¿Qué tipos de requisitos de calificación ha tenido a bien recoger la normativa? Pues requisito de capacidad legal, ¿no? Experiencia del postor en la especialidad, capacidad técnica y profesional, condiciones de participación en consorcio y capacidad económica, ¿no? En este caso, pues solamente será para procedimientos de selección que cuenten con una etapa de precalificación. Por lo demás, de la A a la D son los clásicos que nosotros ya conocíamos desde la 30225. En el caso de bienes, ¿qué requisitos de calificación
tenemos para bienes. Tenemos requisito de capacidad legal, experiencia del postor, ¿no? ¿Dónde se establece cuáles son esta habilitación, por ejemplo, en el caso de que tiene que cumplir? ¿Dónde se establece? Se toma, se toma como base lo que señale el área usuaria en el requerimiento y esto se incluye dentro de las bases del proceso, del procedimiento de selección, ¿no? En cuanto a la experiencia del postor, eh, las bases, si nosotros revisamos las bases que han sido elaboradas por la DGA, ¿no? Se establece justamente eh, la experiencia del postor, ¿no? Que puede formularse por un monto facturado hasta 3 veces la cuantía, ¿no? Hay un umbral de 10 años anteriores a la presentación de ofertas que se va a analizar. Hay algunos casos en algunos tipos de procedimientos de selección en donde va a haber beneficios para MIPES, ¿no? Esto todo lo podemos revisar nosotros en las bases del procedimiento de selección para bienes o servicios que ha elaborado la DGA, ¿no? Existen otros requisitos de calificación también que pueden ser considerados en el caso de bienes, como la capacidad técnica y profesional, y también dentro de la capacidad técnica y profesional, la experiencia del personal clave, ¿no? Y también la participación en consorcio. En el caso de servicios en general, tenemos también algunos que son de carácter obligatorio y otros de carácter facultativo, como la capacidad legal, la experiencia del postor, de carácter obligatorio, y otros como la capacidad técnica y profesional y la participación en consorcio, ¿no? Como facultativos. En el caso de consultorías, tenemos como obligatorios algunos requisitos de calificación de la capacidad técnica y profesional, como la experiencia del personal clave, las calificaciones del personal clave como obligatorios, y otros facultativos, como el equipamiento estratégico, la infraestructura estratégica, la participación en consorcio. Vamos a proponer otro caso práctico. La situación que plantea es la siguiente. Una red de hospitales públicos ha decidido contratar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para su equipamiento médico especializado, ¿no? La compra de servicio para tomar tomografías. El requerimiento del servicio solo indica que el contratista debe realizar el mantenimiento preventivo de los equipos 2 veces al año y el mantenimiento correctivo a demanda, o sea, cuando se presente. Cuando se está ejecutando el contrato, han surgido varios problemas. Se han identificado los siguientes problemas: que falta un sistema de atención de emergencias, es decir, cuando un tomógrafo crítico falla, el hospital se da cuenta de que el contrato no establecía un tiempo de respuesta máximo para las urgencias. Se identificó también falta de protocolos de coordinación. No se definía cómo el personal del hospital debía reportar una falla, ni cómo el contratista debía coordinar el acceso de los equipos, y lo que generaba demoras en la atención. También se identificó ausencia de informes del Estado. El requerimiento no exigía la entrega de informes técnicos detallados después de cada mantenimiento, lo que impedía al hospital llevar un registro adecuado del estado de sus equipos. Nos preguntamos entonces, ahora que ya hemos visto los requisitos para la elaboración del requerimiento, hemos visto cuáles son las consideraciones que debemos tener para su elaboración, ¿cuál sería la forma correcta de mejorar el requerimiento de este servicio planteado para una futura contratación? Veamos. Antes hay que tener en cuenta que así como como hemos visto el caso anterior en donde se afectaba la libertad de competencia, se afectaba la libre concurrencia, en este caso, ¿qué principios son los que se estarían afectando? Eficacia y eficiencia, ¿no? Eficacia y eficiencia. Entonces, teniendo como marco eso, vamos a ver qué podemos proponer nosotros para elaborar un requerimiento
un mejor requerimiento para una próxima contratación. Tendríamos que considerar plazos de atención, un plazo máximo para la atención de las fallas críticas. Podemos establecer un tiempo, ¿no? Un tiempo de llegada de atención. Y, y también establecer cuáles no son como fallas críticas, o sea, las no críticas. También tendríamos que establecer un mecanismo de comunicación, es decir, cuál va a ser el canal formal para notificar y hacer seguimiento de las solicitudes de servicio de mantenimiento que nosotros vayamos a requerir, ¿no? Los entregables, tenemos que exigir la presentación de informes técnicos detallados para cada mantenimiento, establecer penalidades claras para el incumplimiento de los plazos de atención, de las cuales nos permita justamente llegar dentro del plazo establecido, ¿no? Entonces, este es una manera de mejorar, ¿no? De repente hemos tenido analizar nuestras contrataciones históricas que nosotros tenemos y cómo podemos mejorar, ¿no? Teniendo en cuenta justamente principios, libertad de competencia, libre competencia, concurrencia, en este caso, eficacia y eficiencia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestros requerimientos y evitar errores que, como este, por ejemplo, repercutan durante la ejecución del contrato? Que antes, en el marco anterior, se llamaba estandarización de requerimientos y que hoy, en esta nueva normativa, se denomina compatibilización del requerimiento, ¿no? Eh, en buena cuenta, el cambio de nombre, sin embargo, en esencia es lo mismo, ¿no? Es un proceso de racionalización que realiza la entidad contratante en donde va a ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios que va a contratar, ¿no? Dado que tiene equipamiento preexistente, ¿no? Clásicos, en la mayoría de entidades, pues son, por ejemplo, los ascensores, ¿no? Como ejemplo. Equipamiento preexistente. Comprende maquinaria, equipos, vehículos, otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados que incluye infraestructura que posee la entidad contratante, ¿no? Pusimos el ejemplo. Entonces, cuando tengamos este tipo de equipamientos preexistentes, podemos pensar como entidad en realizar una compatibilización de requerimiento. ¿Para efectos de qué? Para sustentar de manera técnica y objetiva cuándo puedo yo realizar, por ejemplo, una compra, un bien, un servicio, de un determinado repuesto de determinada marca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi equipamiento preexistente de repente lo requiere así, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos tener mayor información en relación a la compatibilización de requerimiento? Pues en la Directiva 1/2025 que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento. Y la diferencia con la estandarización de requerimientos, como ahora se denomina en la nueva normativa, es que ahora la estandarización de requerimientos ya no nos referimos a ese proceso de racionalización cuando teníamos equipamiento preexistente. No, ahora la estandarización de requerimientos, cuando hablamos de estandarización, es un proceso que es realizado para uniformizar características técnicas, requisitos de calificación o condiciones de ejecución contractual, así como para identificar la naturaleza de los bienes y servicios con el propósito de determinar su estandarización. Este proceso de estandarización lo realiza Perú Compras, en el caso de las fichas técnicas, o lo realizan los ministerios con la asistencia técnica de Perú Compras para eh, aprobar fichas de homologación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, revisar esta diferente denominación que ahora lo podemos encontrar en el nuevo marco normativo. Veamos entonces ahora algunas definiciones y algunos elementos que debemos tener en cuenta cuando formulamos requerimientos para evitar
la figura del fraccionamiento. Hay que tener en cuenta, como hemos mencionado, que el responsable de la elaboración del requerimiento es el área usuario, ¿no? Ahora, en relación al fraccionamiento, puede ser el área usuaria o la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Quien en su momento, dependiendo en dónde se ha merituado o se ha revisado de que se está o constituyen, ¿no? em, o se ha vulnerado, ¿no? La prohibición de fraccionar para que cualquiera de estas áreas realice el deslinde de las responsabilidades, ¿no? Que correspondan, ¿no? Hay que tener en cuenta que se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y obras mediante la realización de dos o más procedimientos de selección que dan lugar, por ejemplo, a contratos menores, ¿no? Cuando nosotros realizamos el requerimiento y tenemos en cuenta la necesidad completa, hemos empleado el principio de valor por dinero, también hemos empleado algunas de las figuras que nos proporciona la propia norma, como son, por ejemplo, empaquetar, ¿no? Por tema de método, sirve mejor empaquetar ciertas contrataciones o hacer una contratación por relación de ítems, ¿no? Para tener una contratación que sea más atractiva de repente para el mercado, ¿no? Por el volumen, por el precio. ¿No? Hay que tener en cuenta justamente la definición de fraccionamiento porque lo que vamos a denominar fraccionamiento justamente es cuando se rompe este objeto de contratación en varios, ¿no? Cuando esa unidad esencial se quiebra. ¿Para qué? Justamente para quebrantar la norma y realizar más de un procedimiento que me demande de repente menos tiempo o me demande menos requisitos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se encuentra prohibido el fraccionamiento, ¿no? Cuando queremos evadir la aplicación de la ley o su reglamento, cuando evitamos el cumplimiento de acuerdos comerciales o compromisos internacionales, ¿no? Montos que se han establecido, umbrales que se han establecido, cuando evitamos el empleo de un procedimiento de selección que corresponde a una necesidad anual, entonces podemos estar o podría configurarse fraccionamiento indebido. ¿Cuáles no son fraccionamientos? De bienes, servicios que sean idénticos, ¿no? A los contratados anteriormente durante un mismo ejercicio fiscal, ¿no? Por razones presupuestales no se ha podido realizar, ¿no? En su oportunidad se carecía de recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación completa y bueno, o en todo caso, pues se ha presentado una necesidad nueva, imprevisible, adicional a la que ya se había programado, ¿no? Lógicamente, para poder nosotros sustentar esto de aquí, tenemos que acreditar, ¿no? Acreditarlo mediante un informe a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. Cuando tampoco es fraccionamiento, cuando producto de una necesidad nueva, ¿no? Una necesidad imprevisible, adicional a la que ya se ha programado, es realizada por un evento que no es atribuible a la entidad contratante, ¿no? Esto también tiene que ser sustentado por el área usuaria. La dependencia encargada de las contrataciones debe verificar que el volumen, la magnitud de lo que vamos a programar, ¿no? Está incluido en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? O requiere la modificación del cuadro multianual de necesidades. Y también cuándo ha sucedido esta necesidad, ¿no? Tiene que ser posterior al primer requerimiento por el objeto contractual idéntico, ¿no? Entonces, una necesidad imprevisible que está incluida que no se
encuentre programado en el CNM y tenga que incluirse y que la fecha del hecho generador tenga que haber sido posterior a cuando se realizó el primer requerimiento, ¿no? En el caso de también que la contratación se efectúe a través de catálogos electrónicos o acuerdos marco, ¿no? A través de estos métodos no constituye fraccionamiento, ¿no? La compra a través del catálogo electrónico acuerdo marco, diversas compras que yo realizo del mismo bien a través de estos catálogos, no constituye fraccionamiento, salvo en los casos que se evada pues un procedimiento de gran compra conforme a la directiva que emite Perú Compras, ¿no? Creo que todavía nos queda una siguiente pregunta que podemos lanzar. Así es, abogada Marca. Tenemos una última pregunta, una última votación. ¿Se puede considerar el RNP, la ficha RUC y el CCI como requisito de calificación de capacidad legal? A, no, solo se puede considerar el RNP y la ficha RUC, pero no el CCI. B, no, porque ninguno de los tres se considera capacidad legal. C, sí, solo si el área usuaria lo ha considerado en su requerimiento. O D, sí, porque el área usuaria es responsable de definir su requerimiento. Los invitamos a participar. Y les vuelvo a recordar, toda consulta ingresada por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, vamos cerrando esta votación. A ver si podemos llegar al 70%. Bien, finalizo esta votación. Y comparto los resultados. Un 48% nos dice no porque ninguno de los tres se considera capacidad legal, pero también tenemos un 24% que dice que no, solo se considera el RNP y la ficha RUC, no el CCI. Un 15% nos dice que sí, solo si el área usuaria lo ha considerado en su requerimiento, y un 12% sí, porque el área usuaria es responsable de definirlo. Abogada Marca, tus comentarios, por favor. Gracias. Sí, la respuesta correcta es la B. Hay que tener en cuenta cuáles son requisitos para ser proveedor del Estado y otros requisitos que se refieren a los requisitos de diferenciarlos, ¿no? Con los requisitos de calificación, ¿no? El tener o el inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores es un requisito para ser proveedor del Estado. Hasta ese momento yo todavía no me estoy presentando, no estoy demostrando ninguna capacidad, una habilitación legal para, para un tipo de objeto de contratación, para algún servicio, para vender un bien. No. Entonces hay que diferenciar ello, ¿no? ¿Qué es el requisito de calificación que está ligado a la capacidad legal? Aquello que me habilite legalmente para yo poder, por ejemplo, en caso de bienes, venderlos y en el caso de servicios, ofrecer estos servicios, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre los requisitos para ser proveedor y los requisitos de calificación. Cuando tengamos claro esa diferenciación entre ambos, vamos a poder entender que justamente pues cualquier proveedor, sea del Estado o no, requiere una ficha RUC, por ejemplo, ¿no? Necesitamos un domicilio fiscal, la SUNAT nos requiere a todos, ¿no? Ese requisito. Pero para efectos de nuestra habilitación legal, ¿no? No constituye un requisito que esté ligado al objeto de contratación de bien o servicio que yo voy a contratar.
¿no? Diferente será pues el caso de una licencia, por ejemplo, ¿no? Hay cierto tipo de servicios que requieren licencias, permisos específicos, ¿no? Seguridad, vigilancia, por ejemplo, requieren ciertos permisos específicos. Será pues ese tipo de requisitos a los que se refiere pues la habilitación legal o la capacidad legal. Y en el caso de CCI, pues definitivamente ese CCI yo lo voy a requerir en qué momento, no para efectos del procedimiento de selección, lo voy a requerir para qué, para la contratación que voy a realizar con el proveedor, para poder realizarle los pagos correspondientes, no así durante el procedimiento de selección, ¿no? Ese es un requisito que voy a requerir yo para la suscripción del contrato, no así para la selección correspondiente. Bueno. Creo que esta ha sido la última lámina y quedo a ustedes para que puedan realizar en el tiempo que nos queda, si nos queda un poco de tiempo, preguntas, ¿no?